Hola, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. En el episodio 25, el Dr. Pablo Borrás nos habló de las enfermedades transmitidas por vectores. Y de ellas destacó la importancia que la leishmaniasis posee desde el punto de vista de la salud de las mascotas, así como de las personas, siendo hoy una enfermedad de notificación obligatoria para nuestro país. De esta manera es que nos pusimos en contacto con la doctora Soledad Santini, quien es directora del Centro Nacional de Diagnósticos e Investigación de Endemoepidemias, que es perteneciente al ANLIS Malbrán, para que nos cuente un poco más acerca de esta enfermedad. Gracias, como siempre, a Elanco por el apoyo. Los invitamos a escuchar este nuevo podcast. Hola Soledad, muchas gracias por aceptar la invitación. Hice una breve introducción de tu perfil, de tu currículum, pero si querés contarnos un poco más con detalle cuál es tu función actual. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a este Vetcast. Les cuento, yo actualmente estoy trabajando, soy la directora del Centro Nacional de Diagnósticos e Investigación de Endemoepidemias, la sigla es CENDIE, que es uno de los 12 institutos que constituyen ese gran monstruo que es la ANLIS Malbrán. Lo real es que el centro tiene como misión y función investigar sobre estrategias de prevención y control de distintas problemáticas endémicas o epidémicas para mitigar los casos humanos de estas diferentes problemáticas que podríamos llegar a abordar. No sé, por ejemplo, tenemos Chagas, dengue, leishmania, son algunas de estas problemáticas que actualmente investigamos. Bien, gracias Soledad. Bueno, para empezar, ¿qué es la leishmaniasis? Las leishmaniosis o las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades infecciosas parasitarias causadas por protozoarios flagelados del género Leishmania que pertenecen a la familia Trypanostomatidae. Si bien en realidad uno trata de nombrarlas genéricamente como las leishmaniasis, en realidad este nombre engloba una gran cantidad de problemáticas sanitarias que lo único que tienen en común es justamente el género del parásito que las produce. Son diferentes especies de leishmania las que disparan diferentes tipos de leishmaniasis. Acá, por ejemplo, en Argentina tenemos la leishmaniasis visceral, como también tenemos la leishmaniasis tegumentaria americana, que en realidad son diferentes parásitos las que lo producen e inclusive son diferentes vectores que las vectorizan. Y brevemente, ¿cómo es el ciclo de esta enfermedad? Para tener un poco en la cabeza su comportamiento. Si uno tiene que unificar un ciclo biológico natural de esta problemática sanitaria, tiene por supuesto el parásito, que es lo que decíamos recién, las diferentes especies de leishmania que la producen. Tienen un reservorio que va también a depender de qué tipo de problemática, a cuál parásito, a cuál especie de parásito estemos abordando. Estas especies de reservorio pueden ser los perros, por ejemplo, en ambientes urbanos, o también pueden ser micromamíferos o lo mismo la comadreja. Va a depender de la especie de leishmania que estemos analizando, cuál de estos mamíferos va a actuar de reservorio. Y después, accidentalmente se dice que está el ser humano que puede entrar en contacto con este parásito y disparar la clínica. En el medio de todo este ciclo hay un vector, es un dipterosicóide, es un flebótomo, no es ni un mosquito, no es ni una mosca. Son insectos dípteros que se crían en ambientes muy, muy húmedos y al igual, como les decía recién, va a depender de la especie de leishmania en la que estemos enfrente, cuál es la especie de vector que tiene la capacidad vectorial para transmitir esta leishmania. Imagino lo complejo que debe ser poder investigar y describir los ciclos, siendo la leishmaniasis un conjunto de enfermedades y la variedad de vectores que lo vectorizan, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar la leishmaniasis, Soledad? Ay, qué pregunta. ¿Qué fue lo que me motivó a estudiar esta enfermedad en particular? Y en realidad tuvo que ver con que yo recién terminaba mi doctorado y en ese momento empezaban a ocurrir los primeros casos de leishmaniasis visceral en la ciudad de Posadas. Y entonces cuando tuve que pensar mi
postdoctoral, la postdoctoral de CONICET, me pareció súper interesante esta problemática, sobre todo que me gusta mucho estudiar la epidemiología desde de lo que se conoce como la perspectiva de epidemiología crítica o socioambiental, en donde uno, además de entender los diferentes agentes que forman parte de ese ciclo biológico natural que tiene la enfermedad, los entiende en un aquí y una ahora, no en un territorio. Para pensar estrategias de control, con esa perspectiva tenés que pensar en las religiones, en las creencias, en cómo es la producción y hasta cómo es la producción económica que hay en ese territorio donde está ocurriendo esa enfermedad. Y bueno, y eso me llevó a tratar a meterme cada vez más en esa enfermedad, y después, bueno, la leishmaniasis visceral puntual, que es el fuerte, en donde yo me siento más cómoda. Me pasa que, como tiene de reservorio al perro, y entendemos que los perros son hoy por hoy ya forman parte de las familias, no es lo mismo un perro hoy que un perro hace 20 años atrás. Bueno, todo eso fueron disparadores que hicieron que hoy me encuentre investigando o trabajando donde estoy. Bueno, Soledad, ¿y a qué especies afecta específicamente la leishmaniasis? ¿Cuáles actuarían como reservorio en todo caso? ¿Cuál es su distribución en Argentina? ¿Dónde están las zonas que están afectadas principalmente? Y si esta distribución vos ves que esté cambiando, bueno, en muchos casos asociados al cambio climático, pero bueno, saber si puede ocurrir que los límites actuales donde se está diagnosticando puedan empezar a modificarse. ¿Y a qué especie afecta? Y la distribución en Sudamérica va a depender mucho de cuáles de los tipos de leishmaniosis nosotros estemos hablando. La leishmaniasis tegumentaria americana es la mayor cantidad de casos a nivel de seres humanos. Estoy hablando, se lo relaciona o se le adjudica, mejor dicho, a la especie Leishmania brasiliensis. Si bien se aislaron otras especies de leishmania acá en la Argentina, como no se encontró en ningún mamífero ni ningún vector, no se considera que esas especies tengan ciclo autóctono. En cambio, para lo que es leishmaniasis visceral, el agente causal es Leishmania infantum, y a diferencia de las leishmaniasis tegumentarias, en la Argentina hay una única especie incriminada como vector. En el caso de la primera, tenemos 3 o 4 especies incriminadas o con capacidad vectorial identificadas en nuestro país, que la leishmaniasis tegumentaria americana se limita más a lo que es el NOA y el NEA. En cambio, la leishmaniasis visceral, se han encontrado vectores competentes hasta en la provincia de Entre Ríos. Ahora bien, en cuanto a qué especie afecta puntualmente, en realidad, respecto a leishmaniasis tegumentaria, nosotros sabemos que tanto los perros como los gatos pueden expresar la clínica de este parásito, pero no se los incrimina como reservorios, ¿no? Como agentes que pueden mantener ese parásito en el ambiente natural. Sí es que ellos expresan una clínica, pero no son dadores de parásitos en el ambiente, o sea, no mantienen los parásitos en el ambiente, por decirlo de alguna manera. No ocurre esto con el perro en la leishmaniasis visceral, canina. Hay casos de leishmaniasis visceral canina en todo el territorio nacional. Se sabe hoy en día que hay una transmisión vertical y horizontal de Leishmania infantum, pero esto se dice que ocurre en ambientes o en territorios donde no está el vector competente. O sea que es de Entre Ríos para abajo. Y la distribución del vector está cambiando. Sí, el vector sí está cambiando. Si bien el Lutzomia longipalpi no es Aedes aegypti, no tiene esa plasticidad que tiene el mosquito del dengue, sí es una especie que lentamente viene aumentando su distribución. No así con las especies que son competentes de transmitir Leishmania brasiliensis, en donde no han aumentado su distribución a nivel Argentina. Excelente, Soledad. ¿Y cuál es la manifestación clínica de esta enfermedad en los perros y en las personas? En cuanto a la clínica, también hay que diferenciar lo que es leishmaniasis cutánea de lo que es leishmaniasis visceral en caninos.
Respecto a la leishmaniasis cutánea, obviamente donde hay transmisión endémica de Leishmania brasiliensis, hay diferentes animales domésticos como perros, gatos, mulas, yeguas, burros, que pueden presentar esta problemática sanitaria. De hecho, la expresan a partir de lesiones en la piel, que son úlceras, las famosas ulceraciones, que en general se visibilizan o son más fáciles de diagnosticar o de localizar, donde los animales tienen poca cantidad de pelo. No sé, por ejemplo, el hocico, el dorso de la nariz, la parte interna de las orejas, las patas e incluso los genitales. Es importante resaltar que en cuanto a este tipo de leishmaniasis, cualquier animal doméstico se lo considera un hospedador circunstancial, ¿no?, de Leishmania brasiliensis. Y en cuanto a lo que es leishmaniasis visceral canina, lo real es que es una enfermedad severa en el animal, en el perro, que puede producir la muerte del animal. En general, la primera sintomatología puede ser la pérdida de pelo, sobre todo alrededor de los ojos, en las orejas e incluso la nariz. También a medida que la enfermedad progresa, el perro pierde peso, presenta debilidad, atrofia muscular y hasta falta de apetito. Es frecuente la presencia de úlceras en la piel, muchas veces se la confunde con leishmaniasis tegumentaria justamente por esto, generalmente estas úlceras también predominan en lugares donde en este caso el perro no tiene tanta pilosidad, tanto pelo, no sé, por ejemplo en extremidades o mismo también en la cabeza, en el hocico, en las orejas y demás. Cuando el compromiso de la piel avanza, ¿no?, se pueden observar grandes áreas con pérdida de pelo e incluso la descamación abundante de esa región. Muchas veces también pasa que a medida que esta enfermedad sigue avanzando, lo que se considera el estadio final del animal, pueden estar, generalmente no tienen ganas de caminar, están postrados, y el cuadro severo lleva a una desnutrición excesiva y puede presentar sangrado nasal con sintomatología de diarrea. Independientemente si el perro presenta o no presenta clínica, se lo considera un animal infectado. O sea, con o sin manifestaciones clínicas, siguen siendo el principal reservorio de lo que es Leishmania infantum en el territorio. Y por supuesto, independientemente de esto de la clínica, su presencia posibilita la transmisión de la enfermedad a lo que son los seres humanos. Bueno, es una información valiosa para escuchar una y otra vez, para tener en la cabeza, un poco refrescar la clínica de este tipo de pacientes, porque es muy variada, ¿no? ¿Y existe algún tratamiento efectivo? ¿Cuál es la forma de controlar esta enfermedad actualmente? Lo real es que no existe un tratamiento efectivo contra la leishmaniasis visceral canina. Por eso seguimos fuertemente recomendando la tenencia responsable de las mascotas, y en las áreas de la Argentina donde hay presencia de vector, se recomienda el uso de medidas preventivas, como por ejemplo de pipetas y de collares e incluso de telas mosquiteras. Y en las áreas de la Argentina donde no hay presencia de Lutzomia longipalpis, se puede recomendar o se puede impedir la transmisión vertical como la transmisión horizontal de Leishmania infantum. Una cosita más quería resaltar en cuanto al uso de repelentes. Para que la estrategia de repelencia de cualquiera de los productos que se use tenga efecto, todos los miembros de la familia deben usar repelente. Se recomienda el uso de estas sustancias en los momentos crepusculares, al amanecer y al anochecer, que son los momentos de mayor actividad de Lutzomia longipalpis. Esto está bueno que nosotros como agentes sanitarios lo recordemos, siempre que podamos, porque, estratégicamente, que un único miembro de la familia, ya sea el perro o ya sea alguna de las personas que conforman ese núcleo familiar, tenga puesto repelente y el resto no, esa repelencia no tiene efecto. Por eso me parece importante, en la medida que podamos, en la medida de lo posible, resaltar el uso de repelente de todos los miembros de la familia. Bueno, Soledad, ha sido un gusto escucharte, poder haber tenido esta entrevista con vos. Esperamos que se haya generado un material de consulta, de actualización
y poner un poco más de foco en esta enfermedad que puede afectar incluso a las personas. Así que súper agradecidos con tu participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por invitarme a formar parte de este mundo de los podcasts, que la verdad es la primera vez que hago uno, me divertí mucho y espero que a ustedes les haya sido de utilidad. El que quiera, la que quiera, cuando quiera, no duden en contactarse con el equipo del CENDIE. Mi correo electrónico es mariasoledadsantini@gmail.com. Para lo que quieran, cuando quieran, acá estamos. Un gran cariño para todas y todos y bueno, por supuesto seguimos aprendiendo y hablando. Un beso. Y bien, amigos, amigas de Bedcast, así pasó la doctora Soledad Santini contándonos acerca de la leishmaniasis. Esperamos que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, que les quede un material de consulta, de actualización. Y nos encontramos seguramente en un nuevo episodio de Bedcast.